Gloria a Dios, bienvenidos esta mañana, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Este es el día que el Señor nos ha hecho para regocijarnos en Él. Aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a orar para iniciar esta mañana la palabra y el mensaje. Padre, gracias te doy esta mañana por la verdad que tú has enviado a través de tu palabra, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Nos has dado, Señor, esta palabra para guiarnos, para dirigirnos, para que sepamos, Señor, todo lo que tú has preparado. Y más que nada, Señor, para que podamos vivir en obediencia a ti, conforme a tus mandamientos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás en el futuro. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Bendice nuestro corazón esta mañana al oír, Señor, tu palabra. Tráenos en conformidad a la imagen de Cristo, a la cual tú nos has predestinado a ser como Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, bienvenidos una vez más, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor. Si trajo su Biblia, vaya conmigo al libro de San Juan, el capítulo 13, Juan capítulo 13, y también encuentre el libro 21, el capítulo 21 del libro de Lucas, Juan 13 y Lucas 21. Vamos a ir esta mañana ahí y quiero leer las palabras de Jesús en Juan capítulo 13, verso 33. Hasta el 14, verso 3. Jesús dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero no, como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no podéis seguir ahora, mas me seguiráis después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. El Señor nos da aquí la promesa a los sus discípulos también de su regreso, de su venida. Ahora, Él está hablando estas palabras antes de ir a la cruz. Antes de ser crucificado, Él está explicando a los discípulos que Él va a ir, pero ellos no pueden seguir en este momento. Les dice: ahora no puedes ir donde yo voy, pero me seguirás después. Y Pedro está muy interesado en esto y les dice: Señor, ¿a dónde vas? Yo te voy a seguir hasta donde vayas. Pero vemos que el Señor está hablando de más allá de la cruz, está hablando de la venida, de su regreso y su retorno, después de ir a preparar, ¿qué dijo? Muchas moradas para que nosotros, para un lugar para nosotros en esas moradas del Señor. Va a preparar eso y vendré otra vez, dice en el verso 3 del capítulo 14, y los tomaré a mí mismo. O sea que viene por la iglesia, por nosotros, para que donde yo estoy, dijo Cristo, vosotros también estéis. ¿Y cuántos queremos estar donde está el Señor? Aleluya. Yo quiero estar donde esté el Señor, ahí quiero estar. Y creo que Pedro tenía esa misma actitud. Señor, ¿a dónde vas? Que dices que no podemos ir. Yo quiero ir, yo quiero estar contigo. Y el Señor nos da esta promesa de su próxima venida al mundo por la iglesia. Ahora nosotros, vamos a Lucas 21, hemos sido llamados a vivir una vida santa en nuestra conducta, en la manera en que nos conducimos. Hemos sido llamados a desarrollar en nosotros un carácter, ¿verdad?, piadoso, un carácter que se asemeja a Cristo en la manera en que nosotros vivimos. O sea que el Señor no nos vino a nuestra vida y nos salvó y nos dejó aquí, sino que nos dejó aquí con un propósito, pero también para que seamos, ya hemos hablado de esto, la luz al mundo. ¿Y cómo somos la luz? Bueno, por nuestras palabras, lo que decimos, lo que hablamos, pero también la manera en que nosotros nos conducimos. O sea, nuestra conducta y nuestro carácter piadoso. Jesús
en el capítulo 21 del libro de Lucas, vamos al verso 34, nos da unas advertencias para los últimos días, o sea, antes de la venida y su retorno a la tierra por nosotros. Y dice en Lucas 21, verso 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, o sea, el día en cuando Él regrese, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora Jesús nos da una advertencia aquí y nos dice que debemos de mirar por nosotros mismos, de mirar que no dejemos, verso 34, que nuestros corazones se carguen. ¿Se carguen de qué? Bueno, de muchas cosas, pero menciona aquí algunas cosas. De lo que comemos y lo que bebemos. La glotonería, o sea, el comer de más, la embriaguez, la borrachera, de los afanes de esta vida, las preocupaciones diarias de la vida. Entonces nos advierte que nosotros no seamos, ¿verdad?, como aquellos que estamos viviendo una vida desatendida. Estamos viviendo una vida dejando que nuestros corazones sean cargados de glotonería, de embriaguez y los afanes de esta vida. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos, verdad, que el Señor a través de esta advertencia aplican a tu vida? Ponte a pensar esto. ¿Qué es lo que sobrecarga mi corazón en esta espera de que el Señor regrese? ¿Qué es lo que está poniendo esa presión en mi corazón? Glotonería, embriaguez, afanes de la vida. El Señor nos advierte aquí que en estos últimos días esto pasaría. Ahora en Lucas, ahí donde estamos, vamos al capítulo 8 de Lucas. Yo pensando de qué es lo que, verdad, puede cargar mi vida, puede poner esa presión mundana en el mundo, me puse a pensar de varias cosas. Y aquí el Señor nos va a dar, ¿verdad?, alguna advertencia acerca de la mundanalidad. Jesús nos libró del mundo para que no seamos mundanos, amén. Para que no vivamos en la mundanidad que el mundo vive, para que no vivamos en la manera en que ellos viven su vida en vano. Entonces el Señor dice, yo voy a venir otra vez, pero mis hijos deben de vivir en espera de que yo vendré otra vez. Y cuando yo venga, nosotros queremos agradarle a Él. En Lucas 8 y verso 14, el Señor da una parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar la palabra. Sabemos que el sembrador es aquel que lleva la semilla de la palabra de Dios, dice en el verso 11. Pero en el verso 14 dice, la semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, o sea, oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahora aquí Jesús menciona tres cosas que pueden cargar la vida de una persona. Dice, estos van y ¿los afanes de qué? Las preocupaciones de la vida pueden, ¿verdad?, cargar y sobrecargar nuestro corazón, que no traemos fruto. ¿Por qué? Porque en lugar de estar sembrando, estamos afanados, estamos preocupados. Y luego dice, y las riquezas. O sea, aquí el que busca simplemente cómo hacer más dinero, está envuelto simplemente, aunque todos tenemos que hacer nuestra vida, pero aquel que busca la riqueza simplemente por sí mismo, por tener más. Entonces dice Jesús, esa es otra cosa que puede sobrecargar nuestra vida. Siempre estamos tan ocupados haciendo dinero que no tenemos oportunidad ni tiempo para las cosas que verdaderamente valen la pena. Nuestra familia, las cosas del Espíritu. Entonces también dice los placeres de la vida. No hay nada más mal con el placer que podemos disfrutar de ello. El Señor nos dice que debemos disfrutar el mundo aunque no abusemos de él, aunque no seamos mundanos, no somos del mundo. Pero eso no quiere decir que vivimos en una cueva apartados, no. Pero dice, tenemos que tener cuidado, que nuestra vida esté balanceada, que no sea todo lo que vivamos sea para el placer de esta vida, porque tenemos un futuro que todavía está por delante y que el Señor está por venir.
Entonces los afanes, las preocupaciones, los engaños, dice en otro de los evangelios, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. Aquellos que se entregan a eso, dice, no llevan fruto, o sea, no pueden producir fruto. Están siempre, ¿verdad?, envueltos en aquello que es mundano. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, también nos habla de esto, lo menciona, y quiero que lo vea conmigo. Primera de Pedro, capítulo 4, empezando en el versículo 1. Mire lo que dice el apóstol. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también ármense, dice, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pero no, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, a los deseos malos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice que ahora nosotros que estamos en Cristo, dice que no debemos vivir ya nuestro tiempo que nos resta en la carne, conforme a los deseos, a las concupiscencias, embriagueces, dice, orgías, verso 3, disipación y abominables idolatrías. Ahora aquí están otras cosas que pueden sobrecargar la vida el corazón de una persona. No solamente la preocupación, el engaño de riquezas, ¿verdad? No solamente aquellas cosas que mencionó Jesús ahí en el capítulo 21, ¿verdad?, de Lucas, sino aquí Pedro dice las concupiscencias, las lascivias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquella persona que siempre lo único que mueve en su vida son las fiestas donde podemos ir y engañar y embriagarnos y olvidar todo. No es necesariamente que las fiestas son malas, podemos celebrar muchas cosas, pero si todo lo que identifica nuestra vida es que siempre somos conocidas personas que nos gusta simplemente estar en fiestas y haciendo las cosas, ¿verdad?, que el mundo hace, tenemos que tener cuidado porque ya hemos transgredido, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha advertido que sucedería en los últimos días. Ahora, aquí ya no vivir el resto del tiempo en la carne para las concupiscencias, para los deseos de los hombres, sino que dice, para la voluntad de Dios, para la voluntad de Dios. Ahora, yo no sé si tú piensas que esta advertencia que el Señor nos dio es importante y es válida. Pero yo creo que si el Señor nos advierte de algo, que nos cuidemos, que nuestro corazón no sea sobrecargado con estas cosas, que esa advertencia es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta. El hecho de que Jesús nos advierte de estas cosas deberá ser suficiente para que nosotros tomemos nota de ellos. Aquí en segunda de Pedro, vamos al capítulo 2. Quiero que empecemos a leer aquí en el capítulo segunda de Pedro, estamos en primera de Pedro, pero vamos a segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 1. Segunda de Pedro 3, verso 1. Pedro se dirige aquí a los creyentes, a la iglesia, y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. No, te quiero despertar, exhortar vuestro entendimiento, pero lo llama el limpio entendimiento. Es una persona de limpia mente, de limpio corazón, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, nos está advirtiendo el apóstol Pedro, en los últimos días vendrán gente que se burlará. ¿De qué se van a burlar? Viviendo sus propias concupiscencias. Dice, se van a burlar de la venida del Señor. No te dice, verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está aquella promesa que el Señor acabamos de leer ahí en el libro de Juan? El Señor dijo, yo vendré otra vez, voy a preparar lugar para vosotros. Y en ese tiempo, Pedro sabe, hay personas que ya se cansaron de esperar. Todavía no había pasado mucho tiempo y ya estaban ellos esperando. Pero ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas, dice, permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice Pedro, estos que se burlan, que hacen esas preguntas de duda, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo
fueron hechos, que los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Ahora aquí nos exhorta que no seamos ignorantes como los que están dudando de su venida. Verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente. Aquí nos dice ahora nosotros no debemos ser ignorantes, no debemos ignorar, los amados, está hablando de los creyentes, que para el Señor, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero vamos a parar ahí un momentito. Quiero que veamos algo aquí, porque en estos últimos días tenemos gente que se burla no solamente de la venida del Señor, sino de las cosas del Señor. Pero el Señor, la promesa que Él nos dio, o es válida o no es válida. Para nosotros los que hemos creído, creemos su palabra. Él dijo, yo me voy, donde yo voy ustedes no pueden ir a este momento, pero después me seguirán. Y dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y aquí en el versículo 5, una vez más, esta gente que duda la promesa del Señor, dice, ignoran algo. ¿Qué ignoran? Versículo 5, ignoran voluntariamente, ¿verdad? Que el mismo Dios que prometió que vendría otra vez, el mismo Dios que prometió que el Señor vendría en gloria, es el mismo Dios que también, dice, el mundo antiguo, Él lo juzgó y lo destruyó. Es el mismo Dios que antes, ¿verdad?, dio la palabra, pero ahora, dice en el versículo 7, el cielo y la tierra que ahora son, ¿qué dice? Son guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Dios ha preparado el cielo y la tierra actuales, los presentes, donde nosotros vivimos, para un juicio. Él lo va a juzgar la tierra. Dice la Biblia que Él va a quemar todo, va a terminar con todo, menos su gente, menos su pueblo, y va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora ellos ignoran, dice esto. Guarde su lugar aquí en segunda de Pedro, vamos a segunda de Tesalonicenses. En segunda de Tesalonicenses Pablo habla un poquito de esto y quiero que lo veamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 7, hablando de la venida del Señor, dice, a vosotros que sois atribulados, Él nos dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a todos los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es muy serio acerca de si creemos el evangelio o no. Dice aquí que Él va a venir y en retribución, o sea, en pago. Él va en llama de fuego, dice en retribución, a traer juicio a todos los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora entonces vemos que el Señor va a traer juicio en ese día, va a ser glorificado, dice el versículo 10, en nosotros los santos, los que hemos sido salvados, los que creemos en Él, y que Él vendrá y cumplirá este propósito para que su iglesia reciba liberación, salvación. Pero
al mismo tiempo el Señor vendrá a juzgar, dice, y a traer juicio a toda persona impía, a todo hombre, mujer, ¿verdad?, que viven en la perdición. Ahora sigue diciendo aquí en segunda de Tesalonicenses, del capítulo 2, seguimos en el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, la apartación de aquellos que profesan fe, pero que no son verdaderos. En la iglesia habrá una apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? El anticristo. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, hay algo que está deteniendo, dice, que este hombre inicuo, hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿verdad?, sea revelado, el anticristo. Aquello que está reteniendo o retiene que eso se manifieste, dice ahí, es algo que Dios está haciendo. Entonces, dice, y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de esto su debido tiempo se manifieste, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, note, verso 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ve, aquellos que rechazan la verdad del evangelio, dice la escritura aquí que ellos serán los sujetos del engaño, de la iniquidad. Ese misterio, verso 7, de la iniquidad ya está en operación. Está obrando esa iniquidad, ese engaño, ¿verdad? Dice en misterio, pero se va a manifestar en una persona que la Biblia denomina el anticristo, le denomina el hombre de perdición, ¿verdad? El hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y él viene según por obra de Satanás, dice el versículo 9, haciendo señales y prodigios y milagros. Y versículo 10 dice que viene con todo engaño de iniquidad. Por eso no debemos estar envueltos en nada que es inicuo, porque hay un engaño en ello. Y si nosotros creemos que no podemos ser engañados, ¿verdad?, estamos ya engañados en ello. Porque el inicuo vendrá con el poder de Satanás, dice. Pero, versículo 11, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. El que rechaza la verdad no tiene nada más que creer la mentira. Y por eso dice que cuando la gente rechaza el evangelio, el Señor vendrá a juzgar toda persona que no conoce a Dios y que ha rechazado, ¿verdad?, a Jesucristo, a la verdad de Dios. Y si tú amas el error, tú amas el engaño, tú eres una persona mentirosa, entonces esa mentira que tú piensas que estás engañando, eso te engañará a ti. Y note que dice, Dios les enviará un poder engañoso. O sea, Dios permitirá. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Todo está bajo el control de Dios. Y dice, Dios enviará ese poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Lo que han ellos buscado, lo que han ellos amado, ellos recibirán. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aleluya. El Señor viene a juzgar a toda persona inicua, a toda persona de pecado, que, como digo, se manifestará en un hombre que es el anticristo. El juicio del anticristo
ya está marcado. Ahora, la Biblia habla, quizá usted ha leído en el libro de Apocalipsis acerca de la marca de la bestia. ¿Cuántos están enterados de la marca de la bestia? ¿Sí? ¿Usted ha oído? Así que la marca de la bestia es una marca que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. En el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, ahí se nos habla acerca de los últimos tiempos. Y hay a veces temor, porque personas han oído, ¿verdad?, que la marca de la bestia es algo que se le van a imponer en la mano o en la frente, ¿verdad? Entonces ha habido mucha especulación sobre qué es la marca de la bestia. Algunas personas dicen que es como un chip que se va a implantar en la mano, que se va a implantar en la frente para identificación, que eso va a ser la marca de la bestia. No sabemos realmente, nadie tiene realmente la idea de cómo será. Simplemente que se ha descrito en una manera en la Biblia, ¿verdad? Para que sepamos que esto va a ser una realidad en los últimos días. Y aunque hay mucha especulación, nadie, como digo, sabe realmente qué es esa marca. Ahora a mí me han preguntado personas, pastor, pero si somos cristianos, si estamos viviendo en ese tiempo cuando el anticristo se revele y la marca de la bestia empiece a ser dada, ¿no estamos nosotros los cristianos en peligro también de tomar esa marca sin darnos cuenta? Y mi respuesta es no. No hay ningún creyente que pueda ser engañado a tomar la marca de la bestia. Y la Biblia nos dice por qué. Vamos a verlo. En Apocalipsis 14, verso 9 al 11, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora aquí menciona algo importante, el que toma, dice, recibe la marca de la bestia o en su mano o en su frente, beberá el vino de la ira de Dios. Cristo nos liberó de la ira de Dios. Así que no vamos a estar sujetos a algo que el Señor ya nos liberó. Esa es una. Y dice, y será atormentado con fuego y azufre. Ese es el lago de fuego. Dios nos liberó, Cristo nos liberó de la ira venidera. Así que no está hablando aquí de los creyentes. Y vamos a ver un poquito más claro en otros versículos que vamos a leer. Verso 11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca la marca de su nombre. Ahora note aquí que estas personas adoran a la bestia, adoran al anticristo, ahora adoran a una persona física, como va a ser el anticristo, ¿verdad? Con mucho poder, con mucha autoridad, va a impresionar a mucha gente y va a causar que él sea una persona y objeto de adoración. Los creyentes no adoramos a nadie más que a Dios. Los creyentes no doblamos nuestra rodilla delante de nadie más que el Señor. Ahora el capítulo 13, vamos a regresar al capítulo 13, verso 3. Apocalipsis 13, verso 3. Dice, y vi una de esas cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, algo le va a suceder al anticristo, a esta bestia. Va a quizá intentarse a ver un intento en su vida y será una herida de muerte, dice, pero se va a recuperar, va a sanar y se maravillará, dice, toda la tierra que sigue en pos de la bestia. Verso 4, y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón aquí es Satanás mismo. Y adorarán a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, los que están vivos en ese tiempo, y vencerlos. Note, Dios le va a dar autoridad, inclusive le va a permitir, ¿verdad?, que pelee en contra del pueblo de Dios, y dice que y los venza. O sea que va a sujetar a aquellos que viven para el Señor inclusive. Pero también se le dio autoridad, dice, sobre toda tribu, pueblo, lengua
y nación. O sea que va a ser un líder que va a tener un gobierno mundial. Y si nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando hoy en la tierra, estamos viendo que las naciones marchan así la búsqueda de un solo gobierno. Vemos que las naciones mismas están quebrando su misma autoridad para deshacer el Estado, para que no haya estados como existen hoy, naciones, sino simplemente un gobierno. Ya estamos viendo que el mundo va hacia ese fin. Y luego en el versículo 8 dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Acuérdense que le dije que los creyentes no pueden recibir la marca de la bestia ni accidentalmente ni por engaño. El Señor lo dice aquí, aquellos que adoran a la bestia, todos que adoran, ¿verdad?, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que adoran a la bestia? Aquellos que están fuera de Cristo, aquellos que no conocen al Señor y que no están escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y damos gracias a Dios si nuestro nombre está escrito porque Él nos ha elegido, Él nos ha escogido, porque le estamos sirviendo, porque estamos, ¿verdad?, en pos de Él. No adoraremos a ningún hombre, no adoraremos ningún sistema religioso. Y quizá para muchos en ese tiempo les costará la vida, sí. Pero el Señor dijo que nosotros debemos de seguirle hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Así que nadie que adora a la bestia, lo adora porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Note muy claramente, dice que aunque el Señor da, ¿verdad?, permiso que la bestia haga guerra contra los santos y los venza, y le da autoridad sobre toda nación, tribu, pueblo y lengua. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por eso dije que no puede un creyente accidentalmente o a propósito tomar esa marca, porque la protección del Señor está sobre su pueblo. Sí, le va a permitir al anticristo que por un tiempo solamente él venza al pueblo de Dios, quizás lo sujete, quizás no permita que haga nada, pero no van a adorar, no vamos a alabar, no vamos a exaltar a ningún hombre, no importa qué tan poderoso aparezca ser. Y luego en el capítulo 17 y el verso 8, una escritura más aquí en Apocalipsis 17, verso 8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿A dónde va? A perdición. Acuérdense que el Señor viene ¿para qué? Para juzgar a todo hombre en perdición. Y aquí también incluye el anticristo. Está para subir del abismo, ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. O sea que el Señor va a destruir, ¿verdad?, la bestia, el sistema religioso que Él va a criar, ¿verdad?, el sistema gubernamental. Dice, y todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea que el Señor escribió nuestro nombre antes de que nosotros estuviéramos aquí. Qué tremendo amor, qué tremenda gracia, qué tremenda misericordia del Señor que Él haya hecho esto. ¿Puede decir gloria a Dios? Amén. Segunda de Pedro, vamos a regresar ahí. En el capítulo 3, seguimos adelante. Segunda de Pedro 3, verso 8. Para aquellos que estén pensando o dudando que, como decía, leímos hace unos momentitos, que si la promesa del Señor se va a cumplir o no. Segunda de Pedro 3. Dije segunda, ¿verdad? Primera de Pedro. Estábamos en primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Gloria a Dios. No, perdón, segunda de Pedro, gracias. Segunda de Pedro 3, verso 8. Estaba bien. Así que en el versículo 7 dice, los cielos y la tierra que existen han sido reservados,
guardados para el fin, el día final en el fuego, dice, del juicio, de la perdición de los hombres impíos. O sea, el Señor va a destruir todo hombre impío. Ya leímos que el más grande impío, inicuo, es el anticristo mismo. Y luego dice en el verso 8, mas os amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora aquí en el versículo 8 nos dice que nosotros no debemos de ignorar. En el versículo 5 nos dice que hay aquellos que ignoran, ¿verdad? Voluntariamente, ¿verdad? Que en el tiempo antiguo estas cosas fueron hechas por la palabra de Dios, los cielos, la tierra, todo lo que subsiste. Pero nosotros no debemos, dice en el verso 8, ser ignorantes. ¿Y qué ignorar? ¿Qué ignoramos? Que la venida del Señor se ha tardado, dice alguien. ¿Y por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido? Ha sido miles de años de que el Señor dio esta promesa. Dice, hermanos, no sean ignorantes y reconozcan eso, que para con el Señor, ¿qué dijo? Un día es como ¿qué? 1000 años. Ninguno de nosotros vamos a vivir 1000 años. Así que es un largo tiempo. 1000 años. Los historiadores nos dicen que el imperio romano duró casi 800 años hasta que completamente cayó. Fíjese. Así que una historia tremenda, grande. Pero aquí dice un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que el cálculo del tiempo para un Dios infinito, para un Dios, ¿verdad? Que creó el tiempo, que no es sujeto al tiempo, no lo ve igual que nosotros lo vemos. Para nosotros 1000 años sería, pues ya no vamos a estar aquí en 1000 años, no vamos a estar aquí ni en 100 años. Pero para el Señor, cuando Él calcula el tiempo, cuando Él ve el tiempo, como Él no es sujeto al tiempo, para Él un año o 1000 años, un año es como 1000 años y 1000 años como un día para Él, simplemente. En el libro, guarde su lugar aquí, en el Salmo 90, el verso 4. Miren lo que dice Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como ¿qué? Como el día de ayer, o sea, ya pasó. 1000 años para ti es como lo que nosotros ya pasamos. Y como uno de las vigilias de la noche, o sea, era un tiempo preparado para la vigilia. Entonces dice, para ti 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. Entonces para Dios el tiempo realmente no es como para nosotros. Y nosotros tenemos que no ignorar eso. Y luego en el verso 9 de ahí de segunda de Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa. Así que si estamos diciendo, ¿dónde está? El Señor ha venido. Mis abuelos dijeron que el Señor iba a venir. Cuando yo era un niño, mis padres dijeron, el Señor está por venir. Cuando yo fui un adolescente, y ahora yo adulto, le digo a mis hijos, el Señor va a venir. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que lo haría. El Señor dijo que un día Él va a regresar por su iglesia y para juzgar a este mundo que está en pecado. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es ¿qué? Paciente, diga paciente. Note que el Señor, por alguna razón, no ha cumplido esa promesa. Y nosotros pensamos, es que se está tardando mucho. ¿Cuándo va a regresar el Señor? Y por eso dice, algunos vendrán burlándose. Eso han dicho desde mucho tiempo, desde que los padres murieron, todo sigue igual. El Señor no va a venir, pero el Señor dice aquí por el profeta, por el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Y luego empieza a hablar acerca de lo que Él es. No por qué necesariamente, aunque lo va a dar por inferencia aquí, pero dice, el Señor es paciente para ¿con quién? Con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Ahora, mucha gente ha tomado este versículo y lo ha malinterpretado pensando que aquí Él está hablando de todo el mundo, de todas las personas, toda gente, pero no es así. Y quiero decirle que lo entienda bien este versículo, porque dice, no queriendo que ninguno perezca.
Hay personas que dicen, pastor, usted habla de que Dios ha elegido personas y que, ¿verdad?, que solamente aquellos que el Señor ha escogido son los que van a ser salvos. Pero aquí dice que Dios no quiere que nadie perezca. Exactamente. Y es verdad. Pero ¿de quién habla el Señor aquí? ¿De quién habla Pedro o el Señor a través de Pedro? Dice, Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ningún quién? Ninguno de nosotros. Ese es el contexto. No queriendo que ninguno de nosotros, de los cuales Él es paciente, perezca, sino que todos. ¿Quiénes todos? Todos nosotros, lo mismo que está hablando. Que ninguno de nosotros, Él es paciente con nosotros, ¿verdad? El mismo sujeto de la oración. No queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros, de los que está hablando, procedamos, ¿qué? Al arrepentimiento. Así que no está hablando aquí de todo el mundo, de toda la gente, no importa quién sea. Y quiero que veamos esto, porque como digo, es un versículo muy mal interpretado, especialmente de aquellos que tratan de argumentar en contra de la doctrina de la elección. Y quiero que notemos dos cosas. Primero, el versículo 1 del capítulo 3, ahí donde estamos. ¿A quién se le escribe? ¿A quién se le escribe esta epístola? En el versículo 1, ¿qué dice? Lo puede decir a voz alta. ¿A quién le está escribiendo? A ver, ¿alguien? Léalo, ahí está en el versículo 1, la primera palabra. ¿A quién está escribiéndole? A los amados. ¿Quiénes son los amados? El pueblo de Dios. Está escribiéndole a los amados de Dios, a los creyentes. Y luego en el versículo 8, otra vez. Es muy importante cuando nosotros leamos la Biblia que la leamos en contexto y no creamos que lo que estamos leyendo, que alguien nos dijo que esa era la interpretación. En el versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis. Está hablando a los amados, está hablando a la iglesia del Señor. Entonces, si nosotros vemos esto, vemos que en el versículo 9, Él está diciendo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros. ¿A quién está hablando? A los amados. A nosotros los creyentes, a nosotros los que estamos en Cristo, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos, ¿quién? Nosotros, los amados, los que hemos sido llamados por el Señor, elegidos, procedamos al arrepentimiento. Esta escritura está diciendo que el Señor tarda por venir porque todavía hay aquellos a quien Él ha llamado que Él necesita alcanzar, que Él necesita que vengan al arrepentimiento. Está hablando del pueblo de Dios. Y la segunda cosa que vean, no solamente está hablando aquí a los amados, sino ponga ahí su marcador en segunda de Pedro. Vamos a regresar, vamos a Romanos capítulo 9 y versículo 14. 9:14. Pablo está escribiendo aquí acerca de aquellos a quien Dios ha elegido. Es el capítulo de la elección. En el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y acaba de decir, Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces Pablo dice, ¿hay injusticia en Dios? ¿Por qué Dios escogió uno y no al otro? ¿Habrá alguna injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Verso 15. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea que Dios no le debe misericordia ni compasión a nadie, porque todos hemos pecado, todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Y si Dios muestra misericordia y compasión es porque Él quiere, porque Él lo hace. Y luego en el versículo 16 dice así, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, ahora da un ejemplo en la vida de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero tú me dirás, ¿por qué pues entonces inculpa? Entonces, si Dios toma decisiones de esa manera soberanamente, Pablo dice y surge la pregunta, entonces, ¿por qué Dios entonces nos inculpa de pecado? Si acaso Él no va a tener misericordia de aquel que está en pecado, porque Dios no fue el autor del pecado. El hombre pecó y se rebeló por decisión propia. Adán lo hizo, Eva lo hicieron en el jardín.
Y dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Si es la voluntad de Dios escoger a estos y no a aquellos y pasar por alto a los demás. ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? Y obviamente la pregunta es nadie. Pero Pablo contesta esta pregunta haciendo esta observación en versículo 20. Dice, ¿es Dios injusto? ¿Por qué Dios inculpa entonces? ¿Quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que discutas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso argumenta el vaso del alfarero? Se pone a argumentar con el alfarero, pero a mí no me gusta hacer ese vaso así, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para qué? Deshonra. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira? Ahora, sígame aquí, muy importante. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Y acuérdense que la ira de Dios y el poder de Dios son perfecciones del carácter de Dios. Dios es un Dios justo, por eso tiene ira, porque Él tiene que castigar la maldad. No puede dejarla simplemente que siga para siempre, si no, no sería un juez justo. Él tiene que castigar aquello que está mal, aquello que se ha hecho en maldad. Y dice que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, note, soportó, aquí está la paciencia de Dios, soportó con mucha paciencia. ¿Con cuánta paciencia? Mucha. Acuérdense, leímos ahí en 2 de Pedro, Él está paciente para con nosotros, pero aquí vemos otra paciencia de Dios. Esta paciencia no es para con nosotros los amados, esta paciencia es ¿contra quién? Contra aquellos a quienes a Él hace mostrar su poder y su ira. ¿Por qué es que Él soporta el pecado en el mundo? ¿Por qué es que Dios soporta gente mala, gente perdida, de perdición, ¿verdad? Gente que nosotros, ¿verdad? Hasta nos da asco saber de las cosas que son capaces de hacer. ¿Por qué es que Dios, decimos, por qué es que Dios sigue dejando a esa gente que haga lo malo? Aquí nos dice, Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Preparados para qué? ¿Para qué? Para destrucción. Así que Dios es paciente, soportando la maldad, ¿verdad? Aunque Él quiere mostrar su ira y su poder, y lo va a hacer algún día. Pero en este momento dice, aunque Él quiere mostrar su ira y su poder en contra de esos vasos preparados para destrucción, Él los soporta con mucha paciencia. Y luego el 23 dice, ¿y qué hace más? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, dice, para con los vasos ¿de quién? De misericordia. Ahora ya no son los vasos de destrucción, los que Él está con mucha paciencia soportando. Ahora en esa paciencia, donde Él todavía no juzga al mundo, Él quiere hacer notorias las riquezas de su gloria y las muestra para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ve, Él está muy paciente, por eso Pedro dice, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros, a los que Él ha llamado, a los que Él ha elegido, a los que Él todavía tiene que alcanzar, que ellos perezcan, sino que vengan al arrepentimiento. Y aquí nos dice que Él está mostrando todavía las riquezas de su gloria en su paciencia, pero las muestra ¿para quién? No para los vasos de destrucción, aquellos que van a ser destruidos, sino que Él está pacientemente soportando esos vasos de maldad, porque todavía tiene las riquezas de su gloria que mostrar a sus vasos de misericordia, que Él de antemano los preparó para gloria. Y digo, gracias a Dios, Señor. Amén. Así que el Señor todavía está obrando en el mundo, porque todavía hay gente que Él ha llamado, que tiene que alcanzar. ¿Hasta cuándo? Bueno, no sabemos nosotros todavía hasta cuándo, pero Pablo nos da una indicación en el verso 25 del capítulo 9 de Romanos. Mira conmigo el capítulo 11, de Romanos y el verso 25. Note lo que dice aquí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿quién? La plenitud de los gentiles. Ve, cuando Pablo vino predicando el evangelio, los apóstoles de Jesús vinieron predicando el evangelio, Israel rechazó, en una gran parte rechazaron el evangelio.
Y por eso Pablo, dijo, yo me voy a los gentiles a predicarles a ellos. Pero aquí nos dice que el Señor está envuelto en el endurecimiento en parte a Israel. Dice que esto permanecerá hasta que haya entrado, ¿quién? La totalidad de los gentiles. O sea que Dios tiene un remanente en Israel y ellos siguen todavía, muchos de ellos, en incredulidad en Israel, pero Dios está alcanzando inclusive a muchos judíos hoy en día con el evangelio. Y dice que Él está interesado en que entren todos los que van a entrar de los gentiles. Note, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. O sea, todos los que van a ser salvos de los gentiles, que Dios está con paciencia, ¿verdad? Para con nosotros, porque no quiere que ninguno de ellos perezcan. No está hablando del mundo, está hablando de aquellos que Dios ha llamado. Acuérdense que Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y lo que viene a mí, ¿qué dijo? Yo no le echaré fuera. Y aquellos que el Padre me ha dado, los tengo en mi mano. Ninguno de ellos perecerá. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos van a permanecer, como el Señor dijo en su fidelidad. Así que hay un tiempo donde va a venir la plenitud de los gentiles, donde el Señor, por su sabiduría, su entendimiento, sabrá a qué han entrado todos los que van a entrar. Y entonces también Él regresará para salvar, por el mismo evangelio que salva a los gentiles, a los judíos también. Vamos a regresar a segunda de Pedro rápidamente, ya estamos por terminar. Segunda de Pedro capítulo 3. Así que el Señor, hermanos, viene, aleluya. Él ha preparado para nosotros, ¿verdad?, moradas. Está queriendo que nosotros esperemos, que la Biblia le llama, el regreso del Señor le llama, ¿verdad?, la gran esperanza. La gran esperanza de su venida. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, no queriendo, dice, que ninguno perezca. Leímos ese verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, nosotros quizás hemos visto películas donde, ¿verdad?, vemos la destrucción de la tierra, la inundación, los montes, ¿verdad?, desplomándose y todo ese tipo de cosas. Pero no hay nada realmente que podamos nosotros imaginarnos la representación de lo que el Señor va a hacer. Dice que habrá gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos. Y sabemos por la ciencia que, ¿verdad?, que toda la materia consiste de átomos, ¿verdad?, que son elementos invisibles, pero que componen lo que nosotros podemos ver. Y que esos elementos simplemente desorganizados, desechos, encenderá el mundo. De hecho, la bomba atómica era uno de los peligros que cuando primero se inventó, no supieron o no sabían. La teoría decía que era posible que al desestabilizar, si podemos decir, por medio de esa bomba, la estructura subatómica, eso seguiría encendiendo. No sé si usted sabía eso, pero cuando ellos hicieron la prueba, la primera bomba atómica, todo el mundo que estaba envuelto en ello cruzaron los dedos porque no sabían. Va a estallar en fuego, pero a lo mejor esto enciende toda la atmósfera de la tierra y vamos a destruir toda la tierra porque no vamos a tener manera de parar la cadena de esa destrucción. Pero aquí vemos que el Señor va a hacer eso. Él va simplemente a deshacer todo. Porque la Biblia dice en el libro de Colosenses que todas las cosas subsisten, ¿verdad?, por la palabra de su poder. O sea, todas las cosas se mantienen porque Dios las mantiene por medio del poder de su palabra y su mano. Y cuando Dios hable y cuando Dios simplemente diga que todo se va a deshacer, todo se va a deshacer. Y dice que va a arder y se va a deshacer, todos los elementos serán deshechos, la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Y dice, pastor, ¿y nosotros dónde estaremos? Bueno, el Señor nos tendrá separados y protegidos durante ese tiempo. Y Él va a hacer todo nuevo. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, aleluya, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Nosotros esperamos que este día del Señor traerá algo nuevo. Nosotros, los que creemos en el Señor, los que hemos muerto en Cristo, inclusive, vamos hacia un nuevo orden, un nuevo mundo hecho por Dios, no por el hombre, sino por Dios para nosotros. Y esto es lo que el Señor nos dijo que Él iba a preparar para todos aquellos los que le aman. Yo no sé si usted algún tiempo se ha movido a una casa nueva, a un lugar nuevo, y se acuerda de cómo se sentía cuando entró primeramente a ese lugar nuevo. Dice, estamos en un lugar nuevo, hay un nuevo panorama, gloria al Señor, pero un nuevo mundo. O sea, un mundo que nosotros realmente no hemos conocido. Un mundo, dice el versículo 13, donde morará ¿qué? La justicia, donde morará totalmente lo justo. En Apocalipsis 21, verso 3 al 5 dice, no habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Un mundo donde no habrá, el capítulo 21, verso 27 de Apocalipsis, no habrá nada ¿verdad?, que sea abominable. No conocemos un mundo así, donde no habrá mentira. La mentira, dice, no entrará ahí. Y en Apocalipsis 22, verso 3 y 4, dice la Escritura, y no habrá más maldición. Gloria a Dios. Fue la maldición que vino sobre el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, que trajo toda la maldad que nosotros conocemos, todo el dolor, las lágrimas, esa maldición que vino. No habrá más maldición. Ya leímos en Isaías 25 hace algunas semanas atrás que Dios destruirá la muerte. Dios destruirá ese velo que está sobre toda nación. Dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y el versículo 5 dice, y reinaremos con Él para siempre. Reinaremos con Él para siempre, por los siglos de los siglos. Eso es lo que espera a los hijos de Dios. Y luego en el capítulo 3 de segunda de Pedro, Pedro termina esta porción de la Escritura diciendo, por lo cual, os amados, verso 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. O sea, ¿qué es lo que entonces requiere de nosotros si sabemos de esta promesa? Si sabemos lo que va a venir, si sabemos lo que Dios va a hacer para nosotros. Dice, si estamos en espera de esto, ¿cómo debe ser nuestra vida? Debemos de procurar con diligencia que ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Habrá algo que está manchando tu vida hoy? ¿Habrá algo el cual Dios puede reprender en ti porque no te has arrepentido de ella? ¿Habrá algo que te quita la paz? Dice, eso no debe de estar en ti. Dice, estando en espera de esto, procura con diligencia. O sea, haz esto una cosa de diligencia en tu vida. Y luego el versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahí está. ¿Por qué es paciente Dios para con nosotros? Porque Él vino para salvar. Y dice aquí, tener entendido. O sea, sé considerado. O sea, considera estas cosas. Que la paciencia del Señor es para que otros se salven. No estamos aquí simplemente esperando, haciendo nada. Hemos sido salvos para que aquí en este lugar nosotros podamos compartir a aquellos que todavía no conocen. Acuérdese, hasta que la totalidad de los gentiles entre. No sabemos nosotros cuándo es eso, solo Dios sabe. Y por eso seguimos nosotros predicando la palabra de Dios. Y dice Pedro aquí, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, dice, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Hay cosas en
en las epístolas de Pablo y de los apóstoles que hay, son difíciles de entender. Dice hasta Pedro, que era un apóstol, dice, son difíciles de entender. Pero dice, las cuales los indoctos, aquellos que no entienden, no conocen, y los inconstantes tuercen, para también, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice el verso 16. Pero el verso 17 dice, así que vosotros, oh amados, una vez más se dirige a nosotros los creyentes, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Cuidado, guárdate. Dice, sabiendo que estas cosas vienen y Dios nos ha advertido de antemano. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida guardada. Cuidado que no sigamos los pasos de los inicuos, porque ya sabemos cómo ellos van a terminar. El Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que no sigue el consejo de los malos, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores, de los burladores, aquellos que dicen, ¿dónde está la promesa de la venida del Señor? ¿Verdad? Desde los padres murieron, todo sigue igual. Nosotros no ignoramos esto, porque sabemos que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Así que nosotros, sabiéndolo de antemano, nos guardamos. ¿Para qué? Para que lo que los inicuos, los malos hacen, no nos arrastren juntamente con ellos. Por eso el Señor nos advirtió, y les dije al principio del mensaje, será importante la advertencia que el Señor nos dio. Que no dejemos que nuestro corazón sea cargado con aquellas cosas que nos van a hacer vivir en una manera que sabemos que desagrada a Dios. Porque si somos hijos de Dios, no podemos permitir eso en nuestra vida. Y termina diciendo en el versículo 18. Antes bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia. Así que primero seamos diligentes, consideremos lo que Dios nos ha dicho de antemano, ¿verdad? Guardémonos de no caminar en los pasos de los malos. Y aquí nos dice, crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que tú y yo debemos de desear crecer. Como dijo Pedro, desear la leche espiritual para que por medio de ella puedas crecer. Tú tienes hambre de la palabra de Dios, de conocimiento de las cosas de Dios. Quizás dice, tengo un poquito, pastor. Bueno, pídale al Señor que le dé más. Señor, porque es a través de tu palabra, es a través de tu espíritu, es a través de abrazar esas verdades que tú me has dado, que yo puedo crecer en gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Sabe que tenemos nosotros un Dios de gracia. Dice 1 de Pedro 5:10 que Él es un Dios de toda gracia. Zacarías, el profeta, en el capítulo 12, el verso 10, nos dice que Dios quiere derramar un espíritu de gracia sobre nosotros. Hebreos 4:16 nos llama a venir, ¿verdad?, confiadamente al trono de la gracia. Pablo dijo, yo los encargo a ustedes, yo los entrego a ustedes a la palabra de su gracia, en Hechos 20, verso 32. Y Gálatas 1:6, Pablo dice que nosotros tenemos la gracia de Cristo. Así que gracia de Dios, gracia del Espíritu, el trono de gracia, la palabra de gracia, la gracia de Jesús. Estamos cubiertos con esa gracia. Por eso es que Dios nos guarda y nos empodera a través de ello. Por eso que el apóstol Pablo le fue dicho por el Señor, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente para todo lo que tú necesitas. Y todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, a vivir una vida obediente, a vivir una vida, ¿verdad?, que le honra a Él, es empoderada por la gracia de Dios. Por eso necesitamos venir a menudo al trono de la gracia para obtener esa gracia y misericordia, porque su gracia es suficiente. Yo quiero que te pongas de pie conmigo ahí donde estás. Y si tú estás, ¿verdad?, animado, excitado por lo que Dios ha preparado delante de ti. Esta vida no es todo. Todo esto se va a acabar algún día. Pero dale gracias al Señor esta mañana porque Él ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar que Él ha preparado para los que le aman. Señor, en este momento venimos a este trono glorioso de tu gracia, pidiéndote, Señor, primero que nos perdones si no hemos vivido, Señor, en un anticipo de tu venida. Si nos hemos olvidado como el mundo porque hemos dejado que nuestro corazón se cargue de muchas otras cosas de las cuales tú nos advertiste
que nos impedirían fruto en nuestra vida. Padre, yo te pido en esta mañana que tú regreses a este pensar, que esto esté en nuestro corazón siempre, la esperanza de tu venida. Tú vas a venir, Señor, nos vas a llamar a cuenta un día por lo que hemos hecho, si te hemos obedecido o no, y nos recompensarás conforme a lo que hemos hecho. Pero Señor, gracias que nuestra salvación tú nos las has otorgado por gracia, que tú estás siendo paciente para con nosotros, para que llevemos el mensaje, para que todo aquello que todavía que no ha creído y que tú has designado para salvación pueda entrar y venir hasta que la plenitud de todos aquellos que tú alcanzarás entre. Entonces tú enviarás al Salvador al mundo una vez más, pero no para salvar, sino para juzgar y para recoger a aquellos a quien tú has salvado por tu sangre, Jesús. Te damos gracias. Ayúdanos para apreciar, Señor, esa gracia tan hermosa que tú nos has dado, y para crecer en ella. Enséñanos, Señor, que viniendo al trono de tu gracia, abriendo la palabra de tu gracia, identificándonos con el Espíritu de tu gracia, podemos crecer en ella. Y Señor, toda oportunidad que tú nos des de crecimiento en gracia, ayúdanos para tomarla. Ayúdanos, Señor, para que no sean el entretenimiento del mundo que nos llame la atención, sino, Señor, nos llame la atención la hermosura de tu persona. Ayúdanos, Señor, para vivir de tal manera que el mundo sepa que nosotros somos un pueblo diferente, distinto, que esperamos cosas que el mundo no espera. Esperamos aquello que tú has preparado para los que te aman, donde no entrará ninguna mentira, ningún pecado, y no habrá más maldición. Qué hermoso, Señor. Y tú lo has preparado para aquellos que te aman. En el nombre de Jesús, ayúdanos para ir de este lugar con esa hermosa promesa en nuestro corazón de que tú estás por venir. Y te damos gracias, Señor, que no te has olvidado de nosotros y que algún día, Señor, nosotros te veremos cara a cara. Ayúdanos a vivir de tal manera que en todo lo que hagamos te glorifiquemos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén.